haciendo la voluntad del Padre porque es todo lo que tenemos que hacer. Mientras nosotros seamos obedientes, vamos a poder recibir esos secretos, esos tesoros escondidos. Se nos van a revelar, se nos va a revelar la palabra por medio de los sueños. Y son tantas cosas que nos da Dios cuando somos obedientes. Vero, buenos días. Carla, buenos días. Lulú, buenos días. Y recordemos, ¿no? Tengo una hermana que dice, donde está la obediencia, siempre está la bendición. Y verdaderamente que es una realidad. Yo he visto cómo Dios ha sido fiel. Yo he visto cómo Dios no se equivoca, nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Leima, buenos días. Y pues aquí estamos, vamos a esperar que se conecten unas personitas más y vamos a seguir con esas letras rojas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 15, pero vamos a comenzar desde el 21 en adelante. Y vamos a hablar acerca de la compasión. Ay, es algo que a veces no nos mueve, ¿no? Sentimos así como que hay que flojera. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser compasivos con los demás, con nuestro semejante. Por eso Jesús nos dejó 2 mandamientos, ¿no? Que nos amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando tú eres compasivo, pues puedes ver la necesidad de los demás. Y de eso se trata la palabra, ¿no? De verla, de ser más humanitarios. Se nos olvida. Creemos porque ya tenemos la salvación, pues ya no tenemos que hacer nada, que Dios se va a encargar de todo. Y qué equivocados estamos, ¿no? Buenos días, Rebeca, María Luisa, muy buenos días. Hermosa mañana, hermosa mañana. Déjenme les cuento que anoche me desperté a la 1 de la mañana, 1:10, y no me podía dormir. Dije, ¿qué está pasando? Pues me puse a platicar con el Señor, me puse a orar, me puse a sacar un estudio, me puse a ver la televisión y me daba vuelta y dije, ¿por qué no me puedo dormir? Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos despierta porque hay necesidades alrededor del mundo. Y pues nosotros, como tenemos palabra de vida, tenemos la autoridad de atar y desatar, tenemos la autoridad de decretar. Buenos días, Flor. Entonces, entendamos que Dios nos va a usar a la hora que Él, o sea, a la hora que estemos, ¿cómo te voy a decir? No que estemos disponibles, sino a la hora que haya una necesidad, Dios nos va a levantar. Y esta mañana se levantó mi esposo, él se levanta a las 5, estaba yo aquí sentada sacando un estudio. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no he podido dormir desde la 1:30 de la mañana. No sé qué estaba pasando en el mundo, pero le doy gracias a Dios, ¿no? Porque estamos conscientes de que tenemos un poder y una autoridad, y parte de eso es la compasión. Y aunque no puedas dormir, cuando se fue él, me acosté y me levanté, dormí como 1 hora y ya me levanté fresca, me metí a bañar, y hice unas cositas que tenía que hacer y dije, ahora sí, ya fresca, porque Dios, eso es lo que te da, ¿no? Te da una frescura, te da un bálsamo de su presencia. Entonces no sientes, ¿no? Esa desvelada. No es como cuando andábamos de party, ¿no? Que aparte de andar desveladas, andábamos crudas y todas esas cosas. Pero cuando estás en el Señor, Él resplandece tu rostro, ¿no? La belleza sale de adentro hacia afuera. Buenos días. Coría, buenos, ¿cómo estás? Gracias por estar contigo. Bendigo a cada uno o cada una de las que están aquí presentes para poder desglosar. Eso es lo que hacemos por medio de esta plataforma virtual que Dios me ha permitido tener, por medio del ministerio La Tacita, el Alfarero, un ministerio de restauración. Y ayer tuve la oportunidad de pues ministrar personitas. Pastor Nieto, un abrazo hasta Argentina. Gracias por estar con nosotros. Y mira, lo que es más maravilloso de todo, y a veces no nos damos cuenta, estás sentado, estás leyendo la palabra, te estás llenando. De repente recibes una llamada por teléfono o haces una llamada y das todo lo que Dios te dio en ese momento. Y eso es lo más hermoso de todo, despojarnos de todo lo que Dios nos da para que Él nos vea, venga y llene nuestro alabastro, ¿no? De vino nuevo. Y es bien maravilloso cuando puedes comprender que en esa relación
puedes entender lo que Dios tiene para ti, ¿no? Por eso es bueno ensanchar, por eso es bueno ministrar, por eso es bueno bendecir, por eso es bueno decretar, por eso es bueno el poder derramar ese bálsamo de esperanza, de misericordia, de compasión, de fe, ¿no? Es maravilloso, pero a veces no lo podemos comprender porque estamos tan aferrados en nuestros propios, en los propios afanes. Y ayer le decía a una persona, no tenemos por qué afanarnos, no tenemos, porque la palabra de Dios dice que llevemos todas nuestras cargas y que Él nos hará descansar. Primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gusto verte por aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de la compasión. Mira, cargar con una injusticia no te hace compasivo. Al contrario, te detiene para hacer los planes perfectos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a soltar la ofensa, aprender a soltar las preocupaciones, aprender a entender que tenemos una vida y la tenemos en abundancia. Y eso a nosotros nos trae la compasión, ¿no? Podemos ver entonces la necesidad de lo demás. Si yo traigo la mente llena de problemas, de que tengo que pagar esto, que tengo que pagar aquí, que tengo que pagar, que me duele aquí, que me duele allá, que no puedo así, entonces yo no puedo ver la necesidad de los demás. Y de eso se trata lo que vamos a desglosar ahorita en Mateo 15, del 21 en adelante, de cómo cuando nos despojamos, cuando nos desprendemos, ¿no? Es como, a veces estamos tan arraigados, hay raíces, es como por ejemplo cuando te gusta un par de, mala la comparación, ¿no? Pero nosotros las mujeres que nos gustan tanto los zapatos, ¿no? Que nos gusta un par de zapatos y nos cuesta trabajo despojarnos y ya está todo gastado, ya ni caso tiene, ¿no? Y a veces el problema son problemas que vienen de atrás, ¿no? Y lo venimos, o sea, lo desgastamos nosotros aún más, ¿no? Por el temor estamos tan arraigados, la raíz está tan arraigada que no sabemos cómo soltarlo. Dice María Luisa, yo tenía mucho temor a vacunarme. Oré por paz y confirmación y Dios me dio Marcos 16:18, donde habla de las señales a los que creemos en Dios. Y ya se fue el temor, gracias a Dios. Y hoy pude compartir esto con una amiga que tenía temor. Amén. ¿Me entiendes? El temor no es de Dios. Gracias, María Elisa, por compartirlo. La palabra de Dios dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Él nos dice, yo no te he dado, o sea, Dios te lo confirma, yo no te he dado, Amparo, yo no te he dado el espíritu de amor, de temor, sino el espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y pues vamos a iniciar en esta plática, vamos a dar inicio. Y pues les recuerdo nuevamente que estamos en la página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z, para que te suscribas y le pongas un pequeño like. Rosalina, buenos días. Vámonos a la palabra y vamos a iniciar cómo desglosar. Seguimos con las letras rojas, seguimos estudiando, desglosando, recibiendo y practicando lo que Jesús nos dejó, ¿verdad? O sea, estudiando, recibiendo, practicando lo que y desglosando lo que Jesús nos dejó. Es necesario, por eso dice, sean imitadores míos, tenemos que ser imitadores de Dios, ¿no? Entonces vamos a entrar a este versículo y vamos a ir al capítulo 15, versículo 21, ¿verdad? Y dice, Jesús, pero antes de esto voy a leer una traducción en el lenguaje actual. Esta es la versión que a mí me gusta. Hay gente que le gusta la Reina Valera, hay gente que le gusta Dios al día, algo así. Hay una que le gusta la King James, hay unas que una nueva traducción internacional. Es a tu gusto. La palabra dice lo mismo. Es lo mismo, nada más que en diferentes versiones, ¿ok? Y dice el 21 de esta manera. Dice, Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo de los judíos llamados cananeos,
se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Dice, mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. No, a veces nos identificamos con la palabra, ¿no? Y más cuando traemos una necesidad tan fuerte que hay esa necesidad, ¿no? De sacarlo desde nuestras entrañas, esa necesidad, ¿no? Y luego dice, y Jesús, y Señor, y lo dice, y Jesús no le hizo caso. Dice, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atienda a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús le dijo: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Dice, pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús le dijo: no está bien quitarle la comida a los hijos para echárselas a los perros. Y en aquellos tiempos, a los que no eran judíos, a los que no eran creyentes, pues los judíos le daban la comparación de perros. Por eso dice un versículo, creo que es en segunda de Pedro: no tires tus perlas a los cerdos, y lo dice, y el perro vuelve a su vómito, ¿no? O sea, decir que tú recibes la palabra y regresas a las viejas costumbres. Entonces, por eso le mostró Jesús y le dijo eso. Dice, la mujer le respondió: Señor, no es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de su dueño. Entonces Jesús le dijo: mujer, tú que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Entonces, lo que Cristo nos quiere, Humberto, muy buenos días, lo que Cristo nos quiere decir aquí es que cuántas veces hay necesidades. Mira, lo que Jesucristo estaba mostrando, acuérdate, Jesucristo vino a la tierra y a los 30 años comenzó su ministerio. A los 33 años él fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Pero en esos 3 años él se dedicó, él escogió 12 varones que eran los discípulos para enseñarles, pero no les quería nada más enseñar con la boca, sino con las acciones, ¿verdad? Entonces él activaba la gracia que estaba en él. Y lo que él les estaba diciendo, cuando vamos a ir al libro de Juan más adelante, cuando él les dice, yo me voy, dijo, y ustedes no dicen nada, pero es conveniente que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, que es el Consolador, que los va a llevar a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio, ¿no? Entonces Jesús los estaba preparando para que ellos vieran la necesidad que había en el mundo. Y como dice Mateo 28, que fueran y enseñen, dice, vayan y enseñen a obedecer lo que yo ya les he enseñado. Buenos días, Rosa, buenos días, Dominga. Entonces, las letras rojas es algo muy, muy importante porque Jesucristo nos lo enseñó. Entonces aquí Jesús, cuando le dice a la mujer, cuando no le escucha, los mismos discípulos, Sandra, buenos días, sintieron esa compasión, sintieron esa de decirle, hey, ayuda a esta mujer, tú eres el Mesías, hay gente que te busca. Ahí Jesús se dio cuenta que el corazón de los discípulos estaba cambiando. Pero entonces Jesús le respondió a los discípulos, Dios no me envió, dice, para ayudarlos, Dios me envió para ayudar a los que creen, a los que tienen fe, a los escogidos, ¿no? Entonces ahí lo que él estaba mostrando es que nos tenemos que despojar de las cosas personales, de las cosas que nos evitan tener el fruto del Espíritu Santo para poder ayudar al necesitado. Estamos tan a veces maleducados que como ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos por lo que Jesús dijo en su palabra. Dice, ayuden a los huérfanos, ayuden a las viudas y ayuden a los ancianos.
¿verdad? Entonces nos envolvemos tanto, nos hemos visto, nos hemos vuelto egoístas, y lo digo con todo mi corazón. Nos hemos vuelto egoístas, nada más pensamos en nosotros mismos. Y Jesús se tomó el tiempo. ¿Por qué se tomó el tiempo? Para que la gente pudiera entender que en el mundo hay necesidades y que no necesariamente tenemos que ayudar a una persona que cree, sino a una persona que tiene necesidad. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Tenemos que aprender a escuchar el corazón de la gente. Se nos ha olvidado. Estamos tan golpeados por la vida, estamos golpeados por nuestras malas decisiones, por el juicio, por la crítica, porque somos parte. Hay hasta programas ahora que se dedican pues, ¿por qué no decirlo? Al chisme, chismean del artista, del licenciado, del político, y hay personas que están tan metidos y lo único que se alimentan es de basura. Y entonces cuando vemos la necesidad en una persona, ya no estamos sensibles, estamos tan llenos de cosas, tenemos la mente tan llena de cosas que no están bien, que nos hemos olvidado de hacer el trabajo de Dios. A veces, mira, se nos olvida leer un buen libro, se nos olvida escuchar una buena música, se nos olvida salir y tomar una buena fotografía, se nos ha olvidado, nos hemos hecho insensibles. Pero aquí Jesús mostró que por medio de la palabra, Él les quería enseñar a los discípulos que nosotros somos así, o sea, pero tenemos que cambiar. Rosa, buenos días. La mujer gritaba para que le pudieran escuchar, y los discípulos pudieron prestar atención, porque en ese momento sintieron, ya tenían tiempo caminando con Jesús. Entonces lo poquito que aprendían en ese tiempo de Jesús se les pegó. ¿Con quién te juntas tú? O sea, muchas veces nos tenemos que tener mucho cuidado, ¿me entiendes? ¿De dónde viene la fuente de vida en nuestras vidas, no? ¿De quién escuchamos el consejo? ¿A quién le platicamos nuestras cosas personales? Todas esas cosas son muy importantes. Por eso Él dijo, a mí no me envió a ayudar a esas personas, a mí me envió a los escogidos. Entonces, ahí los discípulos se dieron cuenta que algo estaba pasando, porque se sorprendieron y le dijeron, atiende a esa mujer, o sea, como diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el único que puedes hacer el cambio. No es X, Y ni Z, es Dios por medio de su palabra. Entonces ellos pudieron comprender el mensaje de ver que esa mujer los venía siguiendo y les venía gritando, pero a la misma vez los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba creando, ¿verdad? Podríamos decir, podría decirle yo, como una revolución, que lo que estaba haciendo, estaba tocando gente. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso, Montserrat, buenos días, el poder impactar por medio de lo que está en nosotros para poder tener compasión de los demás, ¿verdad? Entonces debemos de entender de que no debemos de descuidar, y lo más importante de todo esto es que la compasión te da el discernimiento de entender las cosas espirituales. Acuérdense, somos trinitarios, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces no debemos de desbalancear, ¿no? Muchas veces ministramos más el alma que ministrar el espíritu, y tiene que haber un balance. Y eso es lo que Jesús les estaba enseñando, Marta, buenos días, a los discípulos. Aprendan a tener un balance, o sea, no todo es Biblia, 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 Biblia. No todo es XXX, no todo es pari. O sea, tiene que haber un balance en nuestras vidas.
¿verdad? Tenemos que entender que tenemos una vida aquí, que tenemos familia, que tenemos un esposo, que tenemos unos hijos, que tenemos una familia, ¿verdad? Y tenemos que entender las necesidades. También tenemos que comprender, escúchame bien, tenemos que comprender que nosotros nos tenemos que aprender a querer. Y cuando tú te aprendes a querer y a ponerte a ti mismo, lo he dicho varias veces, cuando tú aprendes a ponerte límites a ti misma, a ti mismo, entonces vas a poder entender la magnitud de la palabra. Vas a poder entender que el que gobierna tu vida es Dios. Que entonces empieza a fluir el fruto del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Jesús, ¿cómo te podría decir? Quería enseñarle a los discípulos que a pesar de que era una mujer que no tenía una relación con Dios, era una mujer que tenía una fe, ¿verdad? Que ella sabía, que ella ya había recurrido. ¿Cuántas veces nosotros hemos recurrido, ¿verdad? Médicos, hemos recurrido a instituciones financieras para salir de nuestras deudas, hemos recurrido a todas esas cosas y no tenemos esa paz, ¿verdad? Al contrario, nos estamos flagelando porque me metí en esta situación, porque esto, porque el otro, en vez de aprender, ¿verdad? Que Dios nos da una paz y que hay una fe, que todas las cosas se van a alinear conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él dejó estas letras rojas, ¿no? Cuando Él dijo, pero la mujer en ese momento, fíjate lo que es más curioso, ¿no? Y a mí a veces yo me sorprendo, ¿no? Porque estoy platicando, Yanira, muy buenos días, estoy platicando con gente que cree que su nombre está en el libro de la vida. Y hay personas que vienen a mí que no son personas que tienen su nombre en el libro de la vida y tienen más fe que la otra persona. Y eso es lo que pasó con ella, porque pero la mujer se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ayúdame. O sea, todavía le volvió a decir, ayúdame, porque tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Una mujer que no tenía una relación, podríamos decirle aquí una inconversa, ¿no? No se había convertido. Y sin embargo sabía de dónde venía la fuente de vida. Y nosotros a veces tenemos la palabra y todavía no hemos entendido de dónde viene la fuente de vida. Por eso Jesús permitió que estas historias se escribieran, estas parábolas, para que lo pudiéramos entender, que podemos tener a Dios en nuestro corazón, pero no vivir conforme a los estatutos establecidos por Dios en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Cuando podemos comprender eso, cuando podemos entender que somos un conducto de bendición, lo podría decir de esa manera, o sea, somos dadores de vida, no tenemos por qué preocuparnos de nada, no tenemos que cargar con algo que no nos pertenece. ¿Me entiendes? O sea, bien tremendo, pero Jesús les dijo, no está bien, dice, quitarle, o sea, no está bien que yo te vaya a ministrar a ti, de todo modo no crees. O sea, por eso le dijo, no es bueno quitarle la comida a los hijos para echársela a los incrédulos, pero él les dijo a los perros, ¿me entiendes? Tremenda palabra, pero Jesús quería que los discípulos entendieran que en un futuro y que nosotros entendiéramos que en un futuro se nos van a acercar a nuestras vidas personas que traen un problema de identidad, un problema de adicción, un problema suficientemente así como para decir, ¿sabes qué? Hazte un ladito, háblame de lado. Pero nosotros tenemos que usar la compasión que ha sido depositada para poder dar de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso le dijo, no está bien que yo te ministre. Y muchas veces nosotros como creyentes actuamos de esa manera. Solamente queremos ministrar a personas que ya tienen al Señor en su corazón. ¿Y qué pasa con los que no lo conocen? No perdamos el tiempo. Tiene que ver en nosotros la compasión. Qué tremendo, ¿no? Y luego mira lo que le contestó la mujer, una mujer que no conocía, pero había oído hablar de un Jesús.
había oído que él hacía milagros, que él sanaba enfermos, que él los libertaba de demonios, que sanaba la lepra, que era como ahorita el COVID que tenemos ahorita, ¿no? Era algo que no había una sanidad completa, ¿no? A ellos los despojaban, los llevaban a otro lugar donde ahí los desterraban porque era contagioso, ¿no? Entonces, pero va a venir a nuestras vidas personas así. Por eso dijo él, yo no te voy a aventar a ti algo que tú mismo te causaste por tus malas decisiones, porque somos bien buenos pues estás así porque tú quieres. Estás así porque no quieres entender, luego, pum, ¿no? Hablando de una persona el día de ayer, hay personas que están atadas, están ciegas, no tienen la capacidad para ver más allá del problema. Y es porque no tienen la fe suficiente, porque no ha habido una persona que les pueda hablar del amor de Dios. Y por eso ella le dijo, y la mujer le respondió, Señor, eso es cierto. O sea, como diciéndole, si tienes toda la razón, estamos así porque nosotros no lo hemos buscado. Estoy en deudas porque yo me lo he provocado. Estoy enferma porque no he cuidado de mi salud. Estoy en una situación económica por X. O sea, y sí, tienes toda la razón. Me merezco eso y más, pero yo sé que tú eres un hombre compasivo, que eres un hombre misericordioso. Porque se habla de ti, hemos visto los milagros, hemos visto, hemos escuchado, hemos palpado lo que has hecho. Pero mira lo que le dijo, Señor, eso es cierto, pero aún le dijo, los perros, dice, wow, eso es tremendo, comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que nos ayuda en casa, ¿no? Y esa persona pues no está interesada en lo que tú piensas, cómo la tratas. Acuérdate que si ella ve algo positivo o él ve algo positivo o un trabajador en tu empresa ve algo positivo de ti, esas migajas que caen van a hacer que su fe aumente, que su fe crezca, ¿no? Por eso le dijo, aún los perros, o sea, aún los incrédulos, dice, se basan de las obras, ¿no? Como por ejemplo cuando te ven orar por una persona, cuando te ven darle una palabra de aliento a alguien, esos podrían ser las obras, ¿no? Y aún por eso le dijo, sí, Señor, le dijo, tienes toda la razón. Laura, buenos días. Soy una pecadora, soy XY, pero aún puedo entender que las obras que caen de una mesa, dice, son suficientes para que yo pueda venir a tu presencia y tú tengas compasión de mí. Le llegó el corazón porque era su hija la que estaba pasando por una situación. Tere, buenos días, ¿no? María Guadalupe, buenos días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos, no? Por eso a los discípulos les enseñó que no hagan excepción de personas, no hagan excepción de personas. Dios te puso aquí para que tú llevaras la palabra, para que tú dieras de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Me entiendes? Qué tremendo. O sea, es algo, a mí en este versículo, Dios me habló bien fuerte, porque es la verdad. A veces, no, pues voy a invitar, ¿a quién vas a invitar a tu fiesta? No, pues a fulanito, a sutanito, aquí, puras personas que te rodean en el círculo donde tú te mueves. ¿Y qué pasa con aquellas que tienen una necesidad? ¿Qué pasa con aquellos leprosos? ¿Qué pasa con aquellos enfermos? ¿Qué pasa con aquellos que tienen un problema? ¿Por qué no los invitas? Para que por medio de la palabra ellos puedan ser tocados, para que reciban las migajas. Y eso va a ser incrementar su fe. Y mira lo que le dijo Jesús, mujer. Le dice, qué tremendo, o sea, mujer. Tú sí que tienes confianza en Dios. En otra versión dice, tú sí que tienes fe. Les enseñó a los discípulos que aún los maestros de la ley
que se ponen guardaespaldas y aún ellos podían hacer y no tenían la fe que tenía esta mujer. Esther, buenos días, dice, mujer, tú dice, sí que tienes confianza, o sea, fe en Dios. Lo que me has pedido se va a hacer. Y en ese instante su hija quedó sana. Qué tremendo, o sea, cosas como esa nosotros debemos de entender. Jesús nos muestra, ¿verdad? Jesús nos muestra el personaje aquí en la tierra, ¿no? Lo que Él vino a hacer a la tierra. No estamos hablando de un Dios que está en el cielo y que no vino a hacer algo. O sea, Él creó los cielos y la tierra, creció la humanidad con una sola palabra. Pero Él envió a su Hijo porque vio que el mundo se estaba perdiendo. Y para salvarlo, lo envió para que nos viniera a enseñar en carne propia lo que es la fe, lo que es la esperanza, lo que es la autoridad, lo que es la confianza, lo que es la paz, lo que es la mansedumbre, lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Pero ahorita que estamos viviendo estos tiempos, mira, el otro día estaba viendo la televisión y pues fue algo mundial, ¿no? De ese policía que pues que fue juzgado, no fue juzgado por la institución, o sea, la institución que él representaba no tuvo nada que ver. Escúchame bien lo que te voy a decir, no tuvo nada que ver la institución. Él tomó una decisión personal y fue juzgado por sus decisiones. Ahí no tenía nada que ver la institución. Pero todas esas gentes que se levantaron y que hicieron todos esos quemaron carros, se metieron a las tiendas, robaron y le echan a la policía. Ahorita tenemos escasez de policía aquí en los Estados Unidos. O sea, todas esas personas, escúchame bien, todas esas personas que hicieron eso. Y cuando dieron el veredicto, ¿verdad? Estaban todos reunidos afuera ya listos, ¿no? Pensaban que lo iban a dejar libre. Pero ¿cómo se llaman? Las pruebas eran tan palpables. Ahí no podías condenar a la institución, sino a la persona que tomó la decisión de estar 929 arriba de una persona para asfixiarla, ¿me entiendes? Entonces yo le digo a mi esposo, cuando salió el veredicto, yo le di gracias a Dios, le dije, gracias Señor porque hiciste justicia, ¿verdad? Hiciste justicia a un hombre que decidió tomar una decisión que lo llevó al lugar donde él se encuentra en este momento, ¿verdad? Y acuérdate, yo no estoy juzgando la institución ni nada, fue una decisión personal. Pero ahora que ya se hizo justicia, cuando se dio, yo lo estaba oyendo en las noticias y vi que hubo un silencio. ¿Dónde están todas esas personas que se atrevieron a meterse a los centros comerciales, a personas que han trabajado toda su vida y los despojaron, que se metieron a quemar autos, que hubo hasta muertos? ¿Dónde están estas personas para poderlas sentenciar por sus malos errores? ¿Me entiendes? Y así estamos nosotros como creyentes. Nos tomamos un lugar que no nos pertenece, no somos jueces. Tenemos que tener misericordia. ¿Por qué ir a un lugar donde hay una tienda de ropa y despojar a esas personas que a lo mejor con sacrificio están levantando el negocio? Porque con la pandemia duraron casi 8 meses, 9 meses con su negocio cerrado. De repente lo abren y vienen toda esta bola de desastrosos y ¿por qué no van y regresan? Si se hizo justicia y fue una justicia verdadera. ¿Dónde están? O sea, cuando tú abres tu boca y tú hablas de alguien, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a poder despojar todo lo que has hecho, todo lo que has dicho? Por eso Jesús nos enseña de tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Vámonos al libro de Colosenses. A mí yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo coraje. Le dije a mi esposo, tengo coraje. Le dije, ¿dónde están todas esas personas que fueron despojadas, que ni tenían nada que ver?
y que fueron despojadas de todo el trabajo de años. Destruyeron sus comercios, quemaron carros de la institución, y la institución, ¿qué tenía que ver? Es decisión de una persona. O sea, qué tremendo, ¿no? Vámonos al libro de Colosenses y vamos a ver qué nos enseña Marta Madrigal. Buenos días. Laura Rocha, buenos días. ¿Y qué nos enseña la palabra? Porque no hay ninguna diferencia, yo te lo digo, no hay ninguna diferencia en lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando dentro del mundo espiritual. No hay, porque no estamos haciendo lo que Jesús, y Jesús vino, pagó un precio, él vino, fue latigado, fue flagelado, le pusieron una corona de espinas, lo acusaron de algo que no hizo, cargó todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. O sea, ¿y qué damos a cambio por esa salvación? No somos ni siquiera capaces de tener misericordia de una persona. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, y mira lo que nos enseña la palabra. Dice, yo quiero que sepan, dice, que estoy luchando tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de Laodicea, como los que no conocen personalmente, y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo. Recordemos, Pablo le hablaba a los colosenses, dice, y así llegarán a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo han mantenido en secreto. Esto que nosotros estamos hablando de ser compasivos, de poder escuchar las necesidades de los demás, nos lo revela por medio del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea, qué tremendo, ¿no? Dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Sentido común, ¿no? Mucha gente estaba enojada y decía que ese hombre no le quedó otra. Yo sabía que él, los resultados iban a ser los que vivimos, porque fue obvio, ¿me entiendes? Tomó abuso de autoridad, ¿verdad? Tomó una decisión en ese momento. Yo me imagino, yo quiero pensar, Amparo, que traía muchas cosas en su mente, muchas cargas, muchas ofensas, muchas cosas y no supo cómo despojarse. Y muchas veces nosotros como creyentes traemos tantas cargas y no hemos aprendido a llevárselas al Señor, que queremos buscar un culpable, ¿verdad? Y lo dice, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas, ¿no? Dice, porque aunque, dice, no estoy con ustedes siempre, los recuerdo. Buenos días, Carmen. Y luego dice así, y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Recuerden, Pablo no conoció a Jesucristo, solamente había oído hablar de él. Y fue un hombre que cambió la historia, ¿no? Y mira lo que dice. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben de vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Imagínate esa carta, ¿no? Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que los quieren engañar con ideas y razonamiento que parecen contener sabiduría. ¿Qué fue lo que hicieron todas esas personas que vinieron y despojaron a gente? Yo siento compasión por familias que duraron años levantando negocios, los mercados, las tiendas, y que solamente por escuchar, como dice aquí, que razonamientos que parecen tener sabiduría, que tenemos derecho. ¿Derecho a qué? ¿Tú a qué tienes derecho? ¿A robarte? ¿Por qué no regresas lo que te robaste? Los zapatos, la comida, la ropa. ¿A qué tienes derecho? ¿A qué tienes derecho si a ti no te hicieron nada? A ti no te hicieron nada. O sea, te dejas engañar, ¿me entiendes? Y luego mira lo que dice.
Dice, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya me viera yo yendo a un lugar. O sea, yo sabía que Dios iba a estar presente en todo esto. Dios hace justicia. Él nunca llega antes ni después, siempre llega a tiempo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Wow, porque yo veí, o sea, yo me metí en todo eso porque yo estaba escuchando, ¿no? La corte y lo oía y había veces que sentía así como, Señor, o sea, ¿en qué cabeza de este hombre cabeza y en qué cabeza de todas esas personas de tomar juicio por ellos mismos? Entonces, por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y esta mujer que tenía una hija con un problema fue a la fuente de vida. Qué tremendo, ¿no? Cuando vas a la fuente de vida, porque ahí sí, verdad que es tremendo. Dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Disculpen, a veces hay palabras que no puedo pronunciar. Dice, pero a ustedes Dios les hizo parte de la unión a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando. Recordemos, nosotros somos circuncidados por medio del pacto. Es una circuncisión espiritual. ¿Ok? Eso fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confían en el poder de Dios. Hablamos de un Dios y no confiamos. Nosotros queremos tomar venganza por nosotros mismos. Y los discípulos entendieron, por eso le dijo, ponle atención a esa mujer. O sea, como diciendo, qué tremendo, ¿no? Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad. Qué tremendo, ¿no? Y por medio de Cristo los humilló delante de todos, dice, al pasarlos como prisioneros en un desfile victorioso. Bianca, buenos días. No dejen que nadie los critique por lo que comen o por lo que beben o porque lo que celebran ciertas fiestas, ni respetan los días luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que los maestros de la ley y los fariseos se enojaban porque los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer, ¿no? Dice, lo real y verdadero es Cristo, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que se apartan, dice, y que aparentan ser humildes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerza. ¿Quién es la iglesia? No el edificio. La iglesia somos tú y yo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita, dice, y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan divino de Dios. O sea, más claro no lo podemos explicar. Y mira, luego dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos a estos espíritus que gobiernan este mundo. O sea, ya no estamos sometidos a la crítica y al juicio. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la política, pero no juzgo ni critico. Yo respeto y obedezco lo que Dios me dice. Si Dios me dice eres roja, eres roja. Si Dios me dice eres azul, pues eres azul.
¿Me entiendes? Pero yo no soy nadie, no estoy de acuerdo con muchas decisiones, pero yo no soy nadie para poner un meme y criticar a una persona, ¿verdad? Y eso es lo que él les estaba enseñando a los discípulos. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen eso, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van a perder su valor. Dice, no se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayuda a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¡Qué tremendo! Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es importante conocer el carácter de Dios. Si yo me recuerdo cuando yo me casé con mi esposo, pues yo no conocía su carácter y con el tiempo aprendí a conocerlo. Con el tiempo aprendí lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que le parecía bien y no le parecía bien, lo que le incomodaba, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, vas aprendiendo a discernir. Y pues bueno, hasta aquí nos quedamos en esta mañana. Gracias por estar presente. Vamos a terminar el día de mañana con el capítulo 15. Nos hemos tomado el tiempo porque es necesario